Buenas, bienvenidos al módulo 3 del curso de Tecnologías del Hidrógeno, módulo destinado al almacenamiento. Soy David Abad, ingeniero de la Unidad de Ingeniería Aplicada del Centro Nacional de Hidrógeno, y os voy a hacer una presentación de este tema de gran importancia, para ayudaros a conocer las diferentes tecnologías de almacenamiento de hidrógeno, así como sus principales ventajas, inconvenientes, etc. Para comenzar, os voy a presentar las diferentes partes que consiste este módulo. Primero, tiene una parte introductoria, donde pondremos en contexto el hidrógeno, enfocándolo hacia nuestra temática de almacenamiento. Y después, dividimos el curso en tres grandes apartados, según el modo en el cual es almacenado y el apartado Power-to-X. Por un lado, el almacenamiento físico, en el que se conserva el hidrógeno en forma molecular mientras se va variando las condiciones de temperatura y presión. Se estudia el hidrógeno comprimido, hidrógeno licuado y hidrógeno hidrocomprimido. Por otro lado, el almacenamiento químico, el cual consiste en asociar la molécula de hidrógeno con otros elementos para cambiar sus propiedades, nos centramos en los líquidos orgánicos y grupos metálicos. Y por último, la tecnología de Power-to-X es un enfoque innovador para el almacenamiento de energía, que se utiliza para abordar la intermitencia de las fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, y para equilibrar las cargas de red durante la demanda de electricidad promedio y máxima. En este apartado se ha centrado en el almacenamiento, pero igualmente podía haberse ubicado en el módulo 2 de producción, ya que consiste igualmente en la producción de nuevos compuestos químicos. Comenzamos con el apartado de introducción. Una de las cuestiones que más preocupan al hablar de la economía de hidrógeno es su almacenamiento. Se podría hablar de dos tipos fundamentales de almacenamiento, el estacionario y el no estacionario. El primero es el que tendría lugar en los puntos de producción, en los puntos de distribución y en los puntos de consumo estacionario. Y el segundo sería el almacenamiento para consumo durante el transporte. Este último es el más preocupante, ya que el almacenamiento de combustible a bordo no debería ocupar un espacio excesivo, ni representar un alto porcentaje del peso del vehículo. La mayoría de los métodos de almacenamiento de hidrógeno establecidos tienen ventajas y desventajas, pero ninguno es claramente superior a día de hoy. Al final, dependiendo de la aplicación, se usa un tipo u otro. Ya os habrán hablado en los primeros módulos de las principales características del hidrógeno, por tanto voy a entrar directamente a hablar de las propiedades más destacadas para este tema. Dentro de sus propiedades, las más significativas a la hora de hablar de almacenamiento es la densidad gravimétrica y la densidad volumétrica. En esta diapositiva podemos ver una comparativa a nivel de megajulio kilogramo que tiene el hidrógeno en comparación con otros combustibles bien conocidos por la sociedad. Y vemos cómo tiene una energía en su interior que supera en más del doble al metano, que es el segundo que más energía por unidad de masa tiene. En cambio, podemos ver su parte más negativa. Al tratarse de un gas muy ligero, su contenido de energía por unidad de volumen es el más bajo, y aunque esté comprimido a 350 o 300 bares o incluso en estado líquido, sigue estando a la cola en comparación con los otros combustibles. En esta diapositiva se muestran todas las diferentes tecnologías de almacenamiento que se están desarrollando, en mayor o menor resultado. En función de los resultados que se van obteniendo, las tecnologías han alcanzado una escala de desarrollo o han llegado a comerciales, o simplemente se encuentran en una fase de investigación. Podemos ver las más conocidas como el hidrógeno comprimido, hidrógeno líquido, el hidrógeno unido a otras moléculas químicas, o otras menos conocidas como el almacenamiento en nanotubos, zeolitas o microesferas, las cuales no han encontrado una aplicación idónea para su desarrollo o tienen aún muchas barreras en su tecnología por superar. Otro punto importante que entra dentro de esta temática es considerar el hidrógeno como un vector energético. Para que os hagáis una idea del concepto de vector energético, es una sustancia o dispositivo con capacidad de almacenar energía, pudiendo liberarse posteriormente de forma controlada, siendo esto el resultado de transformaciones y elaboraciones de recursos energéticos naturales. A diferencia de las fuentes primarias, necesita invertir energía para su elaboración. Ejemplos de ellos, como podemos ver, son las pilas, las baterías, el sistema de aire comprimido, los resortes y, cómo no, el hidrógeno. El hidrógeno sería considerado un potencial vector energético, pero necesitamos de un buen acoplamiento entre la generación de ese hidrógeno y la demanda. Y ahí es donde entra en juego el almacenamiento. Entrando de lleno en la clasificación del almacenamiento de hidrógeno,
En el primer caso, almacenamiento físico, vamos a explicar en qué consiste el hidrógeno comprimido, el hidrógeno licuado y el hidrógeno criocomprimido. Aunque se ha clasificado el almacenamiento físico en hidrógeno comprimido, hidrógeno licuado y hidrógeno criocomprimido, existe un total de 4 posibilidades de almacenamiento. Como podéis ver en la diapositiva, el hidrógeno comprimido a alta presión y temperatura ambiente sería el hidrógeno comprimido, el hidrógeno comprimido y criogenizado a 25 megapascales de temperatura inferior a 150 Kelvin sería criocomprimido y el hidrógeno licuado sería el hidrógeno líquido a baja presión y una temperatura cercana al punto de ebullición. Existe uno que es el menos estudiado, que sería el hidrógeno comprimido y enfriado a 50 megapascales y a una temperatura inferior a 0 grados y superior a 150 Kelvin. En todos estos, actualmente el hidrógeno comprimido a temperatura ambiente y el hidrógeno líquido son las tecnologías más maduras y más utilizadas. En primer lugar, el hidrógeno comprimido es la primera tecnología que se ha empezado a desarrollar. Sus principales características son que tiene un amplio rango de equipos disponibles. Para la producción de esta compresión existen sistemas como compresores de diafragma o elevadores neumáticos. Como podéis ver en la imagen, los compresores de diafragma son de muy gran tamaño y los elevadores neumáticos o booster se suelen colocar en series para ir aumentando la presión. Normalmente, el hidrógeno comprimido a alta presión se suele distribuir a 200 bares. El consumo energético para la producción de hidrógeno comprimido suele ser moderado. Como podéis ver en la imagen, necesita un 15% del poder calorífico inferior del hidrógeno para elevar a 700 bares. Igualmente, para el 150 haría falta un 12% del poder calorífico inferior del hidrógeno. Los valores típicos de almacenamiento son entre 350 y 700. Y, como podéis ver en la tendencia de la curva, teóricamente, para alcanzar altas presiones no implica un elevado gasto energético, solamente incrementaría un 3% de ese poder calorífico inferior de hidrógeno. En cuanto a los recipientes de almacenamiento de hidrógeno comprimido, se pueden clasificar en 4 tipos, en función de los materiales que lo componen. Tipo 1 serían recipientes totalmente metálicos. Tipo 2 serían botellas o botellones metálicos con un refuerzo parcial de fibras. Tipo 3 serían botellas o botellones con un cuerpo metálico y un refuerzo total de fibras. Y por último, tipo 4 serían botellas o botellones de cuerpo polimérico y con un refuerzo total de fibras. Estos recipientes por lo general tienen un coste elevado y su coste difiere en función del tipo de recipiente que se elija. Al igual, ese tipo de recipiente depende de su aplicación. Por ejemplo, el recipiente de tipo 4 es usado en almacenamiento móvil, como podéis ver en la imagen del Toyota Mirai, un coche comercial de hidrógeno. Las condiciones de este tipo de tanques son tanques que tienen que ser muy ligeros para almacenamiento móvil y tienen que ser capaces de almacenar a 700 bares. Por el contrario, si las aplicaciones son estacionarias y el volumen no es una restricción, podría usarse estos tanques de almacenamiento de tipo 1. Eso ya depende al final de la aplicación que le demos. Las principales características del hidrógeno líquido es que se encuentra almacenado a una temperatura de 20 Kelvin, o lo que es lo mismo a menos 253 grados. Estos recipientes tienen unas pérdidas por evaporación denominadas efecto boil-off. Este efecto consiste en que los recipientes no son totalmente adiabáticos, por tanto siempre habrá un intercambio de calor con el exterior y siempre habrá una evaporación que habrá que ventear o gestionar. Por esto, el hidrógeno líquido no se usa para largos periodos de tiempo, porque siempre había que ir venteando. En el proceso de licuefacción, el consumo energético corresponde con el 30% del poder calorífico inferior del hidrógeno, lo que es superior al hidrógeno comprimido. Por lo general, las ventajas del hidrógeno líquido es que tiene una mayor densidad energética que el caso del hidrógeno comprimido y puede ser competitivo para el transporte de hidrógeno a gran escala. Hoy en día existen pocas empresas que se dediquen a producir hidrógeno líquido. Un ejemplo de una aplicación muy conocida es el hidrógeno usado en las naves espaciales como almacenamiento. El inconveniente de esta tecnología es el coste energético mencionado anteriormente, la complejidad tanto de los sistemas de licuefacción como de los recipientes y el tiempo de uso. Los métodos más conocidos para la licuefacción de hidrógeno son el ciclo Linde y el ciclo Claude. En el ciclo Linde, el gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica un trabajo.
y una vez el gas se comprime a temperatura ambiente, pasa por un intercambiador de calor donde se enfría. Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente. En esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thomson. Al disminuir la presión, disminuye la temperatura y pasa a la cámara de licuefacción. En esta cámara, el gas que se encuentra en estado líquido saturado se extrae y el que se encuentre en fase gaseosa se recircula. El gas frío, que no ha sido licuado, se manda otra vez a los intercambiadores de calor, situados antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como un vapor saturado, por lo que este puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento. El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra en el compresor y el ciclo se repite. Por otro lado, el ciclo Claude es parecido al ciclo Linde, por sus numerosos intercambios y etapas de compresión. Pero ese sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse y experimenta una caída de presión mayor que si se expande con una válvula de estrangulamiento. Por esto se dice que el sistema Claude puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde. Y por último, el almacenamiento de hidrógeno comprimido. Como su nombre indica, es una combinación de baja temperatura y presión. Este se cuenta principalmente en una fase de investigación, donde compañías como BMW o el Laboratorio Nacional de Langmuir se dedican a realizar trabajos en esta línea. Este concepto puede ser utilizado como un sistema de almacenamiento de hidrógeno híbrido y puede ser alimentado a partir de hidrógeno líquido o comprimido, según coste o la disponibilidad. Y como es una mezcla de baja temperatura y presión, se consideran unos recipientes más compactos. Podéis ver en la gráfica la ubicación del hidrógeno criocomprimido, teniendo a cada lado lo que sería el hidrógeno líquido y el hidrógeno comprimido. En el apartado 3 comenzamos el almacenamiento químico, donde ya el hidrógeno no se encuentra en forma molecular, sino que se encuentra asociado con otros compuestos químicos. Veremos los líquidos orgánicos y los hidruros metálicos. La principal finalidad del almacenamiento químico es unir la molécula de hidrógeno a otro compuesto químico que mejore sus propiedades con respecto a las ya anteriores que tenía el hidrógeno molecular, como pueden ser la seguridad, la capacidad hermética, la rentabilidad, la eficiencia, pero esto conlleva una problemática de la deshidrogenación posterior, que tiene un gran coste energético. Dependiendo de la temperatura, puede tener un mayor coste o menor. En la siguiente gráfica que vemos, se clasifican los diferentes tipos de almacenamiento químico y además se dice la temperatura, la exigencia de la temperatura para descomponer esas moléculas creadas. En nuestro caso, como estudiamos los hidruros metálicos y los líquidos orgánicos, se encuentran en el color verde y naranja, que serían un rango intermedio bajo de temperatura de deshidrogenación. En primer lugar, los líquidos orgánicos empezaron a desarrollarse para esta utilidad en la década del 90. Actualmente se conocen hasta 28 sistemas de líquidos orgánicos prometedores para el almacenamiento y transporte de hidrógeno. Las moléculas aromáticas, tales como el etilcarbazol o el dimetiltolueno, pueden hidrogenarse y deshidrogenarse reversiblemente para transportar y almacenar hidrógeno en forma similar al diésel. Respecto a las propiedades, los sistemas de líquidos orgánicos están formados por pares de compuestos orgánicos, siendo el compuesto hidrófobo típicamente compuesto aromático o heteroaromático, y el hidrófilo rico en hidrógeno, típicamente un compuesto cíclico o heterocíclico. Los líquidos orgánicos se cargan con hidrógeno de forma análoga con reacciones de hidrogenación catalítica. Las condiciones requeridas para hidrogenación suelen ser presiones de 1 a 5 megapascales y temperaturas de 100 a 250 grados. En la figura se presenta una comparativa en términos de peso y dimensiones, un pequeño estudio comparativo entre el almacenamiento realizado en botellas de hidrógeno comprimido y la misma cantidad almacenada en líquidos orgánicos. Y como podéis ver, los sistemas de almacenamiento son muy diferentes tanto en dimensiones como en peso. Y por último, se muestra una tabla con los 4 grupos principales de líquidos orgánicos utilizados, con sus propiedades más relevantes: la temperatura de deshidrogenación y la capacidad de almacenamiento.
Además, dentro de las propiedades de los líquidos orgánicos, cabe destacar, como el vídeo que podemos ver de la empresa Hydrogenious, que este compuesto no reacciona en contacto con una fuente de ignición, pero lo que sí tienen estos líquidos orgánicos que son bastante tóxicos. Se muestra a la derecha un sistema de almacenamiento formado por dibenciltolueno y perhidrodibenciltolueno, en el cual se transportan, o se almacenan o se intercambian 9 moléculas de hidrógeno. Podemos ver la diferencia de color que tienen cada una de ellas. Y abajo, por otro lado, la empresa japonesa Chiyoda muestra en su modo de almacenamiento de hidrógeno con los compuestos tolueno y metilciclosano, en el que intercambian 3 moléculas de hidrógeno. Ese tipo de transporte y aplicaciones adquieren un mayor sentido cuando se habla de transporte a gran escala y de forma marítima, porque así el peso no es una variable que hay que tener muy en cuenta. Y además tiene la ventaja que la infraestructura de este tipo de compuestos, como son el tolueno y el metilciclosano, ya son existentes, así que puedes aprovecharla para el transporte y el almacenamiento de hidrógeno. La tecnología de hidrógenos metálicos consiste en un sistema donde el hidrógeno es almacenado químicamente en estado sólido, por un proceso de absorción. Ciertos materiales como los metales o aleaciones intermetálicas tienen la habilidad de absorber hidrógeno bajo condiciones moderadas de presión y baja temperatura, formando compuestos sólidos hidrógeno metal reversible. Entre sus ventajas destacan la capacidad de almacenar una gran cantidad de hidrógeno, son abundantes, tienen un bajo coste y un nivel de seguridad alto, ya que pueden operar a una temperatura relativamente baja y una presión típica de pila de combustible. Sin embargo, hay un gran número de cuestiones asociadas con este almacenamiento que pueden ser negativas, como por ejemplo, la baja cinética de reacción, pueden tener una baja reversibilidad y una alta temperatura de deshidrogenación. Además, otro hándicap que presentan los hidrometálicos como sistema de almacenamiento de hidrógeno es su elevado peso, que en el caso de aplicaciones móviles provocará una reducción de relación potencia-peso. En la diapositiva podemos ver dos gráficas en la que se diferencian compuestos en términos de densidad gravimétrica y volumétrica, y la de abajo temperatura de absorción. Como podéis ver, los elementos que se encuentran en la parte roja son los elementos que se pueden considerar aptos desde el punto de vista de densidad y desde el punto de vista de temperatura. Desde el punto de vista de densidad gravimétrica o volumétrica, hay muchos elementos que se podrían considerar viables, pero desde el punto de vista de temperatura de deshidrogenación son pocos. Por otro lado, se presenta la clasificación de hidruros metálicos que se dividen en aleaciones e hidruros complejos. En la primera de ellas destacan las aleaciones con base de magnesio y los compuestos intermetálicos, que en el temario podéis ver qué elementos están asociados con esa formulación que se indica. Los hidruros complejos están formados por elementos ligeros como el litio y sodio, y han ganado importancia como materiales de almacenamiento desde el punto de vista que la mayoría de los hidruros metálicos son pesados y podrían dificultar lo que es las aplicaciones no estacionarias. Para explicar un poco el fundamento de almacenamiento de los hidruros metálicos, a una temperatura dada, el hidrógeno se disuelve en la fase metálica, aumentando la presión. Al aumentar la temperatura, llega un momento en que la fase alfa se convierte en la fase hidruro, y conforme aumenta la presión, los incrementos en contenido de hidrógeno son cada vez menores, hasta que se considera que el material está cargado. En la descarga, la presión disminuye, de manera que debe suministrarse el calor si se quiere mantener las condiciones isotermas de reversibilidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, o en el mejor de los casos, se produce siempre un efecto de histéresis. Por tanto, el funcionamiento siempre tiene que ver con el aumento de presión y aumento de temperatura. En la figura posterior podéis ver un ejemplo de hidruro metálico y una botella comercial de almacenamiento de hidrógeno a partir de hidruros metálicos, que tiene las siguientes características. Tiene una pureza de hidrógeno del 99,995%, tiene una cantidad de hidrógeno almacenado de 22,7 gramos, que es muy pequeña en comparación con el peso del sistema, que son 2,7 kilogramos. Tiene una presión máxima de trabajo de 30 bares y la temperatura máxima de operación, que son 75 grados, que es bastante bajita. Por último, en el apartado 4,
se van a explicar las tecnologías de Power to X, las cuales consisten en Power to Gas y Power to Liquid y Power to Ammonia. Se entiende por Power to X la conversión, almacenamiento y reconversión de esta energía. Habitualmente, durante periodos donde las fluctuaciones de energía renovable generan un excedente, cuando se permite acoplar esta energía del sector eléctrico para ser usada en otros sectores como puede ser el transporte, el químico, el término X ya se refiere, por ejemplo, al Power to Ammonia, de amoníaco, Power to Liquid, del metanol que vamos a ver, Power to Gas, del metano. En la gráfica se muestra la potencia en la que se están implicadas las diferentes tecnologías de almacenamiento de energía, en función también de la duración en el tiempo de este tipo de energía. Bajo el concepto de Power to Gas, se sitúa la tecnología que permite generar hidrógeno a partir de agua y electricidad, lo que sería vía electrolítica, e inyectarlo en la red de gas directamente o convertido en metano, como un gas sintético. Este metano se genera mediante la reacción de Sabatier, donde se hace reaccionar hidrógeno y CO2 a alta temperatura y presión para transformarlos en metano y agua. El almacenamiento de la energía se realiza aprovechando la capacidad de almacenamiento propia que tienen los sistemas gasistas, al igual que las tuberías, camiones, barcos, etc. para su transporte. Es decir, estaría ya la infraestructura generada para ser aprovechada también por el hidrógeno. Las principales características son que contribuyen a la descarbonización, utilizando un CO2 y produciendo un gas sintético verde, se nutren de las energías renovables, especialmente destinadas a ese excedente que aportaría un valor añadido a esas fuentes renovables a las que estarían acopladas. Y como podéis ver en el esquema de la diapositiva, ese hidrógeno y gas sintético puede tener aplicaciones tanto en movilidad, para coches de hidrógeno o de gas natural comprimido o licuado que están últimamente en auge, y por otro lado, puede destinarse a todo tipo de aplicaciones estacionarias, transportando estos compuestos por tuberías, teniendo como única restricción en el caso de hidrógeno que tiene que tener un contenido en la red de hidrógeno inferior al 12%. En el material adicional hay un vídeo interesante que explica muy bien todas estas aplicaciones que pueden tener el Power to Gas. El concepto Power to Liquid es igual que el Power to Gas, con la única diferencia que en este caso se produce un compuesto para su almacenamiento, transporte y posterior uso en estado líquido, y en este caso es el metanol. Las principales características son iguales con la particularidad que conlleva el transporte en estado líquido, por ejemplo, que puede ser más seguro su manejo. Se muestra en la diapositiva un proyecto internacional enfocado a esta tecnología, donde se produce hidrógeno por electrólisis a partir de energías renovables y se captura CO2 de plantas térmicas, por ejemplo. Posteriormente se sintetiza el metanol en un reactor de síntesis, donde se genera este metanol y agua, enviando esta última de nuevo a la producción de hidrógeno vía electrolítica. Por último, se puede ver las aplicaciones del metanol como combustible, en la aviación, en el hogar, en temas de móviles o en temas de industriales. Recientemente se ha añadido la producción de amoníaco verde como otro tipo de Power to X. El amoníaco es el segundo compuesto químico más producido industrialmente en el mundo, después del ácido sulfúrico, y representa el destino final de la mayoría del hidrógeno producido. Estructuralmente, el amoníaco está formado por un átomo de nitrógeno, rodeado de 3 átomos de hidrógeno, y su compacidad, el amoníaco en términos de densidad volumétrica contiene más hidrógeno que el propio hidrógeno en estado líquido. Como podéis ver en las propiedades, la densidad del hidrógeno contenido en el amoníaco es de 121 kg por metro cúbico, mientras que el hidrógeno líquido tan solo llega a 71 kg por metro cúbico. También podéis comparar los líquidos orgánicos o duros metálicos en su fracción en peso, que en el caso del amoníaco es de 17,65%, mientras que en el caso de los líquidos orgánicos o duros metálicos no llega al 10%. En el proceso de síntesis de amoníaco verde consiste en la producción de hidrógeno vía electrolítica, usando energía de fuentes renovables y obteniendo nitrógeno del aire, bien por una PSA o destilación criogénica. Dependiendo de la escala de producción de nitrógeno se usará una tecnología u otra. Y después la síntesis del amoníaco se llevará a cabo en un reactor de síntesis a alta presión y alta temperatura. Viendo las propiedades del amoníaco, podemos ver que alcanzar el estado líquido se produce a una presión relativamente baja, de 8,8 bares, o a una temperatura de menos 103 grados. Por tanto, no requiere un alto consumo energético para lograr su almacenamiento en estado líquido.
El amoníaco suele almacenarse o transportarse convencionalmente en estado líquido, ya sea a presión o baja temperatura, o en solución acuosa. Existe una amplia infraestructura para su distribución. No obstante, en los últimos años se está potenciando la unión con aminas metálicas para solidificar el amoníaco, solventando los posibles problemas relativos a la toxicidad por una fuga. Por último, el amoníaco tiene una gran variedad de aplicaciones, principalmente se destina a fertilizantes, pero además se puede usar en motores de combustión interna, así como se está empezando a investigar en el uso directo o indirecto en pilas de combustible. En esta diapositiva muestro dos gráficas para tener una idea más representativa de dónde estaría el amoníaco comparado con otros tipos de almacenamiento químico y otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa cómo el amoníaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentra entre los primeros en fracción en peso, donde el hidrógeno molecular obviamente está en el 100%. En la gráfica de la derecha podemos ver cómo solo el hidrógeno y el amoníaco están libres de carbono. La gasolina y el diésel son los que tienen más energía por unidad de volumen, y el amoníaco en este caso tiene más que el hidrógeno, pero en términos de energía por unidad de masa, el amoníaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrógeno el de mayor cantidad con diferencia. Por último, os he puesto una serie de imágenes de medio de transporte de los compuestos que hemos visto en el Power2X. Podemos ver tuberías de gas natural, tanques que almacenan una solución de amoníaco, vagones de tren con amoníaco también, buques quimiqueros que transportan metanol, buques gaseros que son capaces de transportar amoníaco o gas natural licuado, incluso una red de tuberías de unos 4.000 kilómetros que existe en Estados Unidos que transportan amoníaco por el país. Por tanto, esto muestra cómo el Power2X, mediante la unión del hidrógeno producido vía electrolítica a partir de renovables con el nitrógeno o el CO2, permite entrar en otro tipo de infraestructuras, donde los medios de transporte y almacenamiento son maduros y consolidados. Gracias por su atención, un saludo.